49 años. Ese es el tiempo que la Voyager 1 lleva viajando por el espacio, lejos, mucho más allá de los límites del sistema solar, incluso donde ya no llega la influencia del Sol. Es lo más lejos que ha llegado algo hecho por humanos. Es como un recuerdo silencioso de la era espacial, funcionando con plutonio casi agotado y un sueño que parecía olvidado. Pero sigue mandando señales. Hace poco, algo cambió. De repente, la Voyager 1 cambió su rumbo, y no fue por una orden desde la Tierra. Días antes, la sonda ya emitía señales raras. Un sonido bajo, que se repetía, pero con una exactitud matemática que daba mala espina. No era ruido, ni interferencia, era un patrón. Y ahora, en el silencio del espacio, la NASA busca respuestas. Porque lo que la Voyager 1 podría haber encontrado allá, en lo profundo entre las estrellas, podría no ser algo natural, ni casual, y lo que da más miedo, podría no estar sola. Esto no es solo una cosa rara más en el espacio. Podría ser el comienzo de algo que nunca debimos encontrar. Todo empezó casi sin importancia una madrugada de 2023. La doctora Margaret Chen, que trabaja en el programa Voyager desde el principio, revisaba datos cuando notó algo raro. Una señal nueva, casi imperceptible, suave, pero con un orden claro. Era un zumbido, un pulso escondido entre las transmisiones normales de la nave. Pensaron al principio que era una falla. Después de todo, es una sonda de casi 50 años. Pero después de analizarlo bien, los ingenieros dijeron que no. La señal se repetía, seguía una frecuencia, mostraba patrones de números primos, como si tuviera información. Y cuando varias antenas de la red del espacio profundo de la NASA confirmaron que la señal era real, la duda se convirtió en preocupación. No era solo una señal rara, es que parecía que la Voyager estaba interactuando con algo, algo que entendía la estructura, algo que respondía en silencio, pero con inteligencia. Y entonces pasó lo más raro. Los datos decían que la sonda había encendido sus propulsores. Nadie en la Tierra lo había ordenado. El sistema de control de dirección, por sí solo, hizo una maniobra para orientarse. La nave giró, pero no hacia la Tierra, ni hacia el Sol, sino hacia una parte del espacio completamente vacía, sin estrellas, sin nada, como si alguien la hubiera llamado. El cambio en el rumbo fue pequeño, apenas un ajuste en el ángulo, pero lo raro fue lo preciso que fue. No era una falla del sistema, ni un error al azar. Los propulsores actuaron con un patrón limpio, controlado, lógico. Y lo más raro es que la Voyager apuntaba hacia un lugar donde no parecía haber nada, nada que sepamos nosotros. En los días siguientes, el zumbido extraño se volvió más claro, no más fuerte, sino con más estructura. Empezó a mostrar secuencias que se repetían, relaciones geométricas, intervalos perfectamente iguales. Eran señales que no se podían explicar con radiación del espacio ni con campos magnéticos raros. Algunas de las secuencias hasta imitaban partes de la forma en que la Voyager se comunicaba, como si algo estuviera copiando su lenguaje o devolviendo el saludo. El equipo de la misión, formado por ingenieros que en muchos casos eran mayores que la nave, se reunió en silencio y asombrados. Uno dijo que era como si alguien tocara una puerta que habías olvidado que existía. Y la Voyager, nuestra exploradora más lejana, ya la había abierto. Cuando analizaron el patrón de la señal con más detalle, encontraron algo aún más inquietante. Dentro del zumbido, identificaron secuencias muy parecidas a partes del mensaje de Arecibo, aquella transmisión que enviamos al espacio en 1974 con información sobre la humanidad. No era una copia exacta, pero se parecía mucho. Eso dividió a los científicos. Algunos decían que la nave había pasado por una zona magnética rara o que estaba siendo afectada por un fenómeno de plasma desconocido, pero otros, con más cuidado, empezaron a preguntarse si la Voyager había encontrado algo a propósito, no algo natural, algo que estaba escuchando o incluso buscando. La NASA dijo oficialmente que eran patrones raros que necesitaban más análisis, pero en privado el ambiente era diferente. Llamaron a expertos en códigos secretos y en inteligencia artificial.
Se reunieron a puerta cerrada y en los pasillos del Jet Propulsion Laboratory solo había una pregunta sin respuesta. ¿Está la Voyager recibiendo un mensaje o la están observando? Pasaron las semanas, y la Voyager siguió quieta en su nueva dirección. El zumbido seguía siendo más complejo, más definido, con variaciones nuevas, ecos de lo que parecía un pensamiento. Mientras tanto, el silencio de las instituciones era mayor. Pero no solo pasaban cosas en el espacio. En la Tierra, observatorios independientes y astrónomos aficionados empezaron a notar pequeñas perturbaciones electromagnéticas justo hacia donde apuntaba la sonda. No eran emisiones claras, ni señales fuertes, solo anomalías suficientes para decir, hay algo ahí. Y entonces pasó lo inesperado. El instrumento de ondas de plasma de la Voyager registró una bajada brusca en la cantidad de electrones a su alrededor, seguida de un aumento repentino en la actividad de rayos cósmicos. Era como si algo hubiera cambiado el espacio interestelar por un momento, y luego el zumbido paró. La sonda seguía bien, no hubo fallas, no cambió su rumbo, pero todos los que trabajaban en la misión sentían lo mismo. Había visto algo, y la habían visto a ella. Lo que pase ahora ya no depende de nosotros. Cuando la anomalía de la Voyager empezó a conocerse fuera de los círculos científicos, el mundo reaccionó con una mezcla de fascinación, duda y miedo. Empezaron a circular historias sin confirmar sobre la estructura del zumbido en foros especializados, y pronto aparecieron versiones analizadas por aficionados y laboratorios independientes. Algunos creyeron encontrar ecos de la señal rebotando en la atmósfera terrestre. Otros intentaron replicarla desde estaciones de radiotelescopio caseras. Lo raro fue que algunas de esas copias parecían provocar una respuesta, no desde el espacio, sino desde frecuencias de microondas que normalmente no tienen actividad, como si algo hubiera dejado una marca no solo en el espacio, sino también en nuestro planeta. Podcast, canales de YouTube y hasta medios de comunicación importantes empezaron a hablar del tema. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde la idea de un satélite alienígena dormido hasta la posibilidad de un sistema de detección inteligente repartido por el espacio. Pero lo que daba más miedo era el cambio de actitud de las instituciones. La NASA canceló ruedas de prensa sin dar explicaciones. Los canales oficiales del programa Voyager dejaron de actualizarse, y muchos de los ingenieros que solían dar entrevistas desaparecieron de los medios. No fue la señal lo que causó más temor, sino el silencio que vino después. Mientras tanto, un grupo de investigadores independientes presentó una idea tan perturbadora como lógica. Decían que la Voyager 1 no solo detectó una señal, sino que la activó. Una física cuántica del MIT, la doctora Imani Rev, publicó un análisis donde relacionaba la estructura del zumbido con un cambio en el campo gravitacional de baja intensidad en la zona. Según su idea, la nave podría haber atravesado una especie de red gravitacional artificial, un sistema de detección pasiva que forma parte de una estructura no natural oculta en el espacio desde hace millones de años. No sería un arma, ni una nave, sino una red de detección, un límite, un sistema antiguo y silencioso diseñado para registrar cuando una civilización como la nuestra llega demasiado lejos. Los cálculos de Rev coincidían con los patrones de rotación de la nave y con el momento exacto del cambio de dirección. Hasta decía que la señal recibida no fue un saludo ni una advertencia, sino una evaluación. Y si esa teoría es cierta, entonces la Voyager no encontró vida. Encontró la huella de una inteligencia que ya esperaba que tarde o temprano alguien pasaría por allí. El astrobiólogo argentino Sergio Álvarez llevó la idea aún más lejos. Según sus datos, había un pequeño cambio en la cantidad de partículas alrededor de la Voyager. Demasiado pequeño para notarlo normalmente, pero raro si se compara con otras zonas. Su propuesta era que la sonda activó sin saberlo un objeto no identificado. No una nave tripulada, ni una estación operativa, sino algo más frío, más antiguo, más paciente, un aparato que funciona solo, un recuerdo silencioso de una civilización que ya no existe o que ya no necesita mostrarse. Un objeto sin señales activas, sin movimiento, pero que ahora acompaña a la Voyager. Algo tecnológico que no busca responder, sino observar, que no se comunica con palabras, sino con su presencia,
como si el hecho de que lo hayamos detectado ya fuera suficiente. Y ahora viaja con nosotros. Con cada nueva transmisión, cada pulso de datos, cada silencio que dura demasiado, la Voyager 1 deja claro que ya no es solo una máquina, se ha convertido en una especie de espejo, algo que no solo refleja la tecnología con la que se construyó, sino las preguntas que no queremos hacernos. Porque quizás esta sonda, este recuerdo lanzado hace casi medio siglo, no iba a darnos respuestas, sino a mostrarnos nuestros límites, a hacernos ver lo poco que sabemos, lo vulnerables que somos ante una galaxia que no responde con palabras, sino con enigmas. Y lo más importante, que quizá nunca fuimos nosotros los que estábamos buscando. Quizá el universo lleva mucho tiempo esperando que lleguemos lo suficientemente lejos como para que nos encuentren. Durante 49 años, la Voyager 1 hectárea ha viajado por el vacío con la paciencia de un sabio y la fragilidad de un suspiro. La enviamos con esperanza, pensando que seríamos los primeros en llegar a ese rincón olvidado del universo, como si nadie más hubiera pasado por ahí, como si el silencio significara soledad. Pero ahora, después de casi medio siglo, esa nave ha respondido con algo que no esperábamos, una señal, un giro, una pausa en medio del abismo. Y por primera vez, los que creíamos que estábamos buscando nos sentimos observados. Porque lo que la Voyager ha descubierto no es solo una cosa rara, es una posibilidad para la que nunca estuvimos preparados. La posibilidad de que haya algo más allá de lo que sabemos, una inteligencia que no grita, que no invade, que no se anuncia, pero que observa. Y quizás siempre estuvo ahí en silencio, esperando que una voz, una sola, cruzara el límite correcto para activarla. Lo que da miedo no es que hayamos recibido una respuesta, sino que la respuesta no necesitó palabras, solo una rotación, un patrón, una pausa con mucho significado. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Voyager 1 encontró algo que la ciencia no puede explicar? Un mensaje, un objeto, una forma de pensar que no se parece en nada a lo que imaginamos. Déjame tu teoría en los comentarios. Leo cada uno con atención. Y si este viaje te ha hecho mirar al cielo de otra forma, suscríbete al canal y activa la campana.